Los comicios del próximo 30 de abril se van a definir en función de cómo esté la heladera. Eso significa en función de cómo le ha ido en términos de corresponsalía entre salarios o ingresos y la inflación, que se ha comido una buena parte de esos ingresos a lo largo de este tiempo. Cada vez cuesta más caro hacer el mercado. Y es allí donde la gente siente si los políticos en realidad les interesa la vida de la gente o están simplemente buscando el poder para beneficio propio, familiar o de carácter grupal. La mayor crisis que tiene el partido de gobierno es corresponderse a esa realidad económica a la que no le ha prestado la atención debida después todavía del grave periodo de pandemia que hemos pasado. Nuestra economía aún no se recupera de todo eso y dicen todavía que tardará mucho tiempo en hacer la economía esa tarea. Y lo que no vemos es en realidad una corresponsalía entre lo que se pretende alcanzando el poder y la realidad concreta en la vida de la gente. Muchos se quejan y con razón de que no alcanzan los sueldos, los ingresos, para hacer frente a los altos costos de la canasta familiar, ni el contrabando proveniente de Clorinda y de otras alternativas que generalmente tiene el Asunceno ha sido posible de encontrar una salida a la difícil circunstancia económica por la que atravesamos. El Paraguay se enfrenta a votar con el estómago vacío y la heladera en espera. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. Los campesinos han vuelto a tomar varias calles de la capital paraguaya buscando que los acuerdos alcanzados se cumplan. Es evidente de que esto es en el medio del clima electoral un argumento de campaña. Es también una manera que han encontrado los manifestantes desde hace años intentando de que los temas de la agenda rural, campesina, agraria, se incluyan dentro de la gran política nacional. Se ha venido parchando todo esto con una serie de pequeñas concesiones y a veces incluso promoviendo la propia corrupción dentro de las estructuras gremiales. Todo esto también ha llevado a que algunos de estos grupos hayan decidido participar políticamente. Un grupo, el de la Federación Nacional Campesina, va a apoyar a la concertación. Y otro grupo, el de Elvio Benítez, lo hará con Euclides Acevedo, según han dicho hasta ahora. Lo concreto y cierto es que no se puede soslayar los urgentes reclamos campesinos con la realidad electoral que ahora se debate. Y no vemos tampoco que en campaña se haya hecho una propuesta realmente innovadora para enfrentar este tema. Ahora la cuestión es solo alcancemos el poder y después vamos a pensar de qué manera los campesinos pueden vivir mejor. Mientras tanto, solo la migración campo-ciudad, los asentamientos cada vez más numerosos alrededor de nuestras ciudades, incluso aquellas más pequeñas, nos están contando el relato de una historia que hasta ahora no ha podido asumirse con la responsabilidad debida. 3x3 por Benjamín Fernández Bogado. Las complicaciones del expresidente Trump en los Estados Unidos constituyen una muestra de cómo el poder durante el tiempo en que se ejerció ha podido soslayar una serie de cuestiones legales y cómo posteriormente, con el caído en desgracia, terminan apareciéndole los juicios y los casos que habían estado escondidos o con escasa voluntad de poder ser investigados. En la campaña colorada viene pesando y mucho las sanciones contra Horacio Cartes y la apertura de varios casos que lo involucran. Demasiados casos que realmente pesan como un lastre para la campaña de alguien que se dice absolutamente servicial a los intereses de Cartes. El pobre Peña no tiene ninguna posibilidad de independizarse y de tener vuelo propio, de tener autonomía ante la posibilidad real del ejercicio del poder. Todos saben de que una situación como esa, en el hipotético caso que se dé, va a ser la repetición de algo que ya conocemos, el caso de Cubas Grau con Lino Oviedo. El que verdaderamente mandaba era Oviedo, y así terminaron ambos. Uno renunciante y exiliado en Curitiba y el otro corriendo de la justicia hasta Ushuaia. Las cuestiones hay que hacerlas bien, estando en el poder y fuera de él. Esa es la mejor garantía para que nadie tome el hecho de estar en la llanura como la única oportunidad de hacer justicia, como pareciera ser el caso de Trump y el caso de Cartes.
El poder tiene que ser simplemente la posibilidad de servir a la mayor cantidad de gente posible y no ser servidos por ellos para aumentar su peculio.